¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Estamos listos para comenzar un nuevo capítulo de Minería 360. Le damos la bienvenida junto a Isidora Cabezón. Hola, Seba. ¿Qué tal? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Qué bueno, ya preparando casi los últimos capítulos del año, ¿cierto? Estamos cerrando ya esta temporada. Tenemos, como siempre, importante material y contenido que compartir con ustedes. Este es un adelanto de lo que vamos a revisar en la edición de hoy. Entre otras cosas, vamos a conversar sobre los esfuerzos para mitigar la huella de carbono en las faenas mineras y también de las posibilidades de extraer minerales en asteroides, en la Luna, incluso en Marte. Además, en la entrevista que realizamos aquí en el estudio de CNN, conversaremos sobre el nuevo reporte que entregó Ernst & Young sobre los riesgos y oportunidades de la industria minera para el 2023. Y también conoceremos un mineral que podría reemplazar las tierras raras, que son fundamentales para la transición energética. De esto y mucho más en el capítulo que comienza ahora. Bienvenidos a la minería, como nunca antes la han visto, aquí en Minería 360. El cobre chileno es y será fundamental para la transición energética, pero para poder lograr esto es necesario que la huella de carbono que se genera en la extracción sea reducida o mitigada. ¿Dónde se genera mayor impacto? ¿Qué están haciendo las mineras para enfrentar esto? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota de Javiera Albornoz. Paneles solares, autos eléctricos o baterías de almacenamiento. En todos ellos la minería tendrá un rol importante. Lograr una descarbonización requiere de los minerales que produce Chile. Para ser carbono neutral se necesitan minerales, como dices tú, pero tengo que producir esos minerales también de forma carbono neutral. Si queremos cambiar nuestra materia energética para fuentes renovables, el cobre va a jugar aquí, o la producción de cobre va a ir en aumento. De ahí que reducir la huella de carbono sea crucial. Pero ¿cuál es el impacto que tienen las mineras en torno a la crisis climática? La minería genera el 21% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del país, pero estas a su vez se dividen en tres tipos y porcentajes. Las de alcance 1, generadas en su proceso productivo, las de alcance 2, asociadas a la electricidad que se compra, y las de alcance 3, que producen sus proveedores de servicios y productos. En términos generales, las emisiones de alcance 1 corresponden aproximadamente como al 20% de las emisiones de la industria minera. Las de alcance 2, es decir, de la matriz eléctrica, corresponden al 30% y las emisiones de alcance 3 corresponden al 50%. Aquí el área de proveedores es una de las áreas más complejas, sobre todo para medir, como se le dice alcance 3, que son emisiones indirectas, no se tiene el control total de esas emisiones. Precisamente en esa línea ha estado trabajando Codelco. Con el fin de reducir ese impacto, han generado lo que denominan calculadora de huella de carbono para proveedores. Esto llevado también a las bases de licitación para que produzca incentivos en estas empresas. Lo cual es diferente a lo que habíamos visto antes o lo que hay dando vuelta. Nosotros esperamos, como Codelco estamos impulsando esto, que lo adopten todos los proveedores nuestros, pero también ojalá el resto de la minería. De acuerdo a cifras de Cochilco, el consumo eléctrico de la minería aumentará 31% a 2032, de ahí que sea clave un cambio en la matriz energética. Por su parte, la gran minería se ha comprometido a que el 90% de su consumo eléctrico en 2030 provenga de fuentes renovables. Pero y mientras se logran las metas, las empresas han debido mitigar sus impactos. Un ejemplo es lo que realiza BHP a nivel global con la compensación de emisiones de carbono. Uno compensa emisiones cuando no puede reducir en sus propios procesos, ya sea porque todavía no hay tecnologías que nos permitan reducir esas emisiones o hay desarrollos tecnológicos que están en curso y se van a alcanzar a una cierta fecha, por ejemplo. A través de una mesa de carbono, la compañía ha trabajado en compensar a nivel mundial sus emisiones. Entre algunas de las medidas que se han adoptado se encuentra la estrategia de créditos de carbono. La minera invierte en proyectos que buscan recuperar territorios y capturar carbono. Nosotros creemos que la compensación de emisiones de carbono permite acelerar las metas de reducción de emisiones, permite adelantar reducciones de emisiones, invirtiendo en proyectos que no ocurrirían si no existiera este financiamiento adicional asociado a los créditos de carbono. En Chile, que es una región operativa importante para BHP, ya hicimos la transición a una energía 100% renovable de las operaciones mineras, pero también estamos monitoreando activamente los desarrollos regulatorios y explorando oportunidades para respaldar la generación de compensaciones en el país. Acciones y desafíos que buscan que se genere el verdadero círculo virtuoso entre la producción de cobre y su utilización sin huella de carbono en el proceso para enfrentar la crisis climática y avanzar en la descarbonización del planeta.
¿Sabían ustedes que el talco es el mineral más blando del mundo? Bueno, sobre sus características, también sus usos cotidianos, vamos a conocer más en la siguiente cápsula. Existe una escala que clasifica a los minerales de acuerdo a su dureza. Esta es la escala de Mohs. En el puesto número 1, considerando lo menos duro, se encuentra el talco. Este producto puede ser de color blanco a gris azul, un mineral secundario que se forma debido a la alteración de silicatos ricos en magnesio procedentes de rocas metamórficas o ígneas. Es posible encontrarlo en todo el mundo, pero con gran presencia en Francia, Italia, Alemania, Noruega y España. Este mineral tiene múltiples usos y aunque el que más conocemos es como polvo de productos cosméticos o farmacéuticos, no es donde más se usa. De hecho, se utiliza mayoritariamente en la fabricación de productos como baldosas de cerámica, alfarería y vajillas, pero también en pinturas y en la industria de papel. Gracias a su capacidad de resistir las altas temperaturas, también se aplica en insecticidas y fungicidas. Siempre sorprendente nuestras cápsulas aquí en Minería 360. Vamos a otro tema. Minerales como el níquel, el hierro y el cobalto podrían estar extintos hacia el 2050. Ante esto es que expertos están mirando también hacia el espacio, siendo los asteroides, la Luna o incluso Marte una nueva posibilidad para la extracción de minerales. Hablamos de la astrominería. ¿De qué se trata? Lo que vamos a revisar en el informe de Natalia Muñoz. Orbita 370 millones de kilómetros de la Tierra, tiene un diámetro de 226 kilómetros y su valor es más alto que la economía mundial. Hablamos de Psyche, también conocido como el asteroide dorado, cuyo valor podría superar los 10.000 cuatrillones de dólares por albergar valiosos minerales. Psyche es uno de los 950.000 objetos que orbitan en el denominado cinturón de asteroides, lo que abre paso a la astrominería. Una gran cantidad de asteroides que son como los meteoritos que caen, que son de silicatos, pero que también tienen composiciones más concentradas de hierro, níquel, de sulfuros de hierro, etcétera, que también pueden ser minados. Y finalmente hay otro grupo que son completamente metálicos. Los que trabajamos en la minería en la Tierra tenemos que estar mirando siempre el futuro porque la humanidad está en peligro. Es decir, los asteroides son verdaderas minas flotantes que están esperando que las conquisten. Las proyecciones estiman que para 2050 los minerales como el hierro, níquel y cobalto podrían ser escasos. Por esto la minería del futuro apunta fuera de nuestro planeta. Por su parte, Chile posee una industria líder en el mercado, por lo que buscará explotar su experiencia minera en el espacio. Tenemos los 6 observatorios más importantes que hay en estos momentos en la Tierra y están en Chile. Y tenemos capital intelectual en las universidades y en los centros de investigación. Por lo tanto, tenemos que agruparlo y empezar a investigar. La combinación de la minería y astronomía hecha en Chile dio inicio al Instituto Chileno de Astrominería, que investigará, estudiará y analizará asteroides ricos en minerales con potencial de ser minados a futuro. Una nueva forma de extraer minerales que abre debate. Por primera vez llega un humano allá y depende del humano que llegue, si es americano, si es indio, si es japonés, lo va a proclamar como suyo. Entonces, todas esas son preguntas que son parte de la geopolítica, de la exopolítica, y se necesitan tratados internacionales. Hacemos un llamado nosotros a las autoridades y sobre todo, digamos, a los legisladores de que de una vez por todas, digamos, se promulgue una política, digamos, de astrominería. Establecer tratados es fundamental para que Chile se una a Japón, China, Estados Unidos, Finlandia e India, que ya trabajan en proyectos para el inicio de la minería espacial. Donde está la mayor parte de la acción en estos momentos es por el lado técnico. Hay gente intentando entender cómo sacar rocas en el espacio exterior o qué está en la geología de estas rocas. Aún no sabemos mucho de eso. También hay temas legales siendo discutidos. Está el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de la ONU y otras leyes en países particulares que están ahí para promover y regular este negocio. La NASA comenzará en 2023 la exploración en la astrominería con el envío de una misión hacia el asteroide Psyche. La idea es estudiar su composición, aunque por ahora no realizará ningún tipo de minería espacial para obtener sus metales. Sin embargo, la urgencia de extraer minerales críticos para la transición energética hace que
la astrominería sea una realidad cada vez más cercana, que no solo se implementaría en asteroides, sino que también en la Luna e incluso Marte. Interesante la nota sobre astrominería, y antes de irnos a una pausa les contamos que en el siguiente bloque vamos a tener una conversación para desentrañar cuáles son los riesgos y oportunidades que tiene el sector minero para el 2023 según un estudio que entregó Ernst & Young. Vamos a estar con Eduardo Valente, socio líder de mercados LATAM de EY, aquí en el estudio. Pausa, volvemos de inmediato con más de Minería 360. Estamos de vuelta aquí en Minería 360 en CNN Chile para contarles sobre el último reporte que entregó la consultora internacional EY, más conocida también como Ernst & Young, donde arroja cuál es la percepción que tiene la industria minera de las próximas oportunidades y riesgos para el 2023. Vamos a entender un poco de qué se trata este estudio con Eduardo Valente. Él es socio líder de mercados para Latinoamérica de EY. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Elena. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerte, un gusto estar acá nuevamente. Oye, estuvimos estudiando, ¿cierto?, este reporte que entrega EY y que lo hace todos los años, ¿no? Entre junio y agosto hacen esta gran estudio de percepción, ¿cierto?, de los ejecutivos que trabajan en la industria minera en todo el mundo. ¿Cuáles son los tres principales factores donde el estudio ve que hay las principales oportunidades y riesgos para la industria minera del 2023? No, excelente pregunta, Isidora. Hoy día es interesante ver cómo ha evolucionado los temas de los riesgos de la industria minera a lo largo de los tiempos. Este es el 15º año que estamos presentando el estudio. Así es. Y si miramos antiguamente, o sea, estoy hablando, ¿no?, 5 años, 7 años atrás, obviamente veníamos de un boom del precio del cobre mucho más alto, donde la alocación de capital, la productividad, ¿no?, conseguir producir cada vez más, esos eran los temas que estaban más relevantes. Exactamente, esos eran los temas que estaban súper relevantes. Lo que hemos visto de 2020, específicamente post pandemia y para hoy día, es un cambio tremendo en cómo venían estos riesgos, ¿no? Es un cambio en el paradigma también de cómo se perciben las oportunidades y riesgos. Totalmente. Vamos a esos tres. Totalmente. O sea, hoy día si podemos mirar los tres en orden de importancia, el número 1 es ESG, el número 2, geopolítica, y el número 3, el cambio climático. Precisemos ESG primero, que son todos los temas, ¿cierto?, vinculados a medio ambiente, asuntos sociales y gobernanza. ¿Cuáles son esos factores que son tan relevantes y cómo se van mezclando, ¿cierto?, con lo geopolítico que tú comentas y el cambio climático? Claro. O sea, cuando uno mira ESG, básicamente uno trata de traducir esto a la industria a un tema más de transparencia, ¿no? Cuando vemos el ESG, o sea, todos los temas medioambientales, ¿no?, el environment, el E, el S, que es la parte social de las comunidades, y el G del gobierno corporativo, o de cómo logro gestionar mi empresa. Acá los temas principales que salieron en nuestro estudio está en la transparencia de la información. Por ejemplo, ¿no?, como decía, el cambio climático, o sea, cómo estoy gestionando los recursos hídricos que tengo en la industria minera. Un temazo, ¿no? Porque obviamente hoy día con la crisis hídrica que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, ¿no?, es un tema súper importante, pero también temas interesantes como la economía circular, ¿no?, como todos los temas de biodiversidad, de relacionamiento con mi comunidad, en fin, todos los temas de cómo yo soy transparente en la información que proveo a la sociedad, al mundo, a mis accionistas, de cómo estoy tratando los temas súper importantes hoy día. Y eso es interesante porque también posiciona a las empresas, ¿cierto?, y a los stakeholders en general del sector minero en una comunicación permanente con su entorno. O sea, no son solo factores de productividad, sino que de qué forma son percibidos. Ahora, el segundo tema, ¿cierto?, que en prioridades que arroja este estudio que ustedes realizaron, tiene que ver con los factores geopolíticos. ¿Cuáles son esos factores más relevantes? ¿Qué riesgos hay ahí y qué oportunidades también se ven? Mira, claramente la industria minera es una industria global.
y está afectada por todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Desde que partió el COVID con el cierre de las fronteras de China, o sea, tuvimos una interrupción muy grande de la cadena de abastecimiento que afectó directamente la producción minera. Ahora, hay otros temas geopolíticos que son súper importantes. Cuando tengo una guerra, como estamos viviendo hoy día, de la Ucrania y Rusia, obviamente esto también complica mucho los insumos que yo necesito para producir y también complica una industria entera energética por la producción de, por ejemplo, los fertilizantes, ¿no? Y esto termina causando problemas internos en las corporaciones. Obviamente uno pregunta, ¿qué la empresa minera puede hacer en relación a esto? Yo creo que adaptarse y entender, ¿no? Hay que adaptarse, hay que entender, pero que también proactivamente adoptar una postura de conversación, una postura de colaboración con los gobiernos. Porque también ahí entra temas de impuestos, nacionalismo del mineral, ¿no? Que hemos visto muy fuerte en los últimos años, ¿no? Que también de alguna manera terminan impidiendo que las inversiones lleguen a nuestro país. Y si esto no ocurre, pone en riesgo de nuevo la producción. En ese sentido, por ejemplo, el mismo estudio hace referencia, ¿cierto?, a los cambios de gobiernos que han tenido países que son mineros. En este caso, Chile, habla de Estados Unidos, de Australia, de Perú y de Chile. Así es. En relación a las conversaciones, ¿cierto?, que están ocurriendo en nuestro país en torno al royalty minero y otros aspectos vinculados al desarrollo de la industria en nuestro país, ¿dónde ves tú que hay mayores factores de oportunidad y riesgo que salen, ¿cierto?, del mismo estudio? Mira, para mí es muy simple. La industria minera es una industria con visión de largo plazo. Y por tener una visión de largo plazo necesita tener un entorno de alguna manera estable de largo plazo. Entonces, el mayor riesgo y también la mayor oportunidad de la industria minera es que este entorno de largo plazo se empiece a mover de una manera a sacar las inversiones que vienen de afuera para Chile, ¿no? ¿Cómo sacar las inversiones? Perdón, no sacar la palabra correcta, es afugentar, es como dejar de invertir. Es como que los inversionistas dejen de invertir en un país donde no hay una estabilidad política, hay mucho riesgo. No hay una estabilidad de largo plazo. Entonces, cuando no sabemos qué va a pasar con el royalty minero, no sabemos lo que va a pasar con la propiedad minera en general, o con la propiedad del agua, o todos los asuntos que estamos viendo hoy día en discusión, esto genera una incertidumbre, genera una inestabilidad en el sector y por ende reduce mucho el apetito de las empresas a tomar el riesgo de invertir en nuevos proyectos. Claro. Ahora, también el estudio, en el fondo, que tiene como una mirada, ¿cierto?, bastante general, incluso habla de tener una mirada holística, ¿cierto?, las empresas con los territorios donde trabajan. Todo indica que producto de la pandemia y de las grandes inversiones que tuvieron que hacer los países en términos como de políticas públicas, de salud, etcétera, hay una tendencia, al parecer general, de ir aumentando los impuestos para la industria minera. Así es. Esto, te pregunto, ¿es efectivamente una tendencia mundial? ¿Cómo ves eso en relación al caso de Chile? O sea, ¿se puede entender esto también como una situación más global, más que un caso particular como la discusión que ocurre en nuestro país? Mira, el concepto que trae por detrás un poco es el nacionalismo del mineral. Y el nacionalismo puede ocurrir de muchas maneras, ¿no? Puede ocurrir desde la estatización de las empresas, pero la manera más común, obviamente, es aumentar los impuestos. Claro. ¿No? De alguna manera. Sigue haciendo su trabajo, pero le vamos a... Pero le vamos a afectar mucho más. Mira, es una tendencia global. Es una tendencia global por varios motivos. Obviamente, los países se endeudaron mucho en lo que fue la pandemia, ¿no? Para poder mantener la estabilidad económica. Y hoy día alguien tiene que pagar la cuenta al final del día, ¿no? Y una de las formas es aumentar los impuestos. Entonces, sí, es una tendencia para todos los países. Ahora, ojo, no es malo. Yo creo que lo que falta de nuevo es la comunicación entre las empresas y gobiernos para hacer esto de una manera correcta sin perjudicar la inversión futura. Claro. No hacer esto bien puede perjudicar mucho la industria minera. Claro. Oye, un último tema ya cerrando esta conversación, Eduardo, que es algo que también nos llamó la atención, ¿cierto? En el estudio también se habla de que existe cierta preocupación
por las tierras raras y el control que ejerce China sobre la producción de tierras raras, porque son relevantes para la transición energética. ¿Qué tan relevante es eso? Explícanos un poquito de qué se trata esto de las tierras raras, que es algo que no conocemos mucho en nuestro país. Obviamente es súper relevante, ¿no? O sea, hoy día lo que estamos viendo en esta transición energética mundial, o sea, hay una necesidad creciente de distintos minerales, ¿no?, que son necesarios para soportar esta altísima demanda, ¿no?, que va a existir en el mundo. Cuando yo digo que todos los autos van a ser eléctricos, ¿no?, el consumo de electricidad, el transporte de electricidad desde las zonas de generación eléctrica solar, eólica, hasta los grandes centros de consumo, van a necesitar una demanda muy alta de nuevos minerales. El litio, el cobre. Lo tenemos. Y obviamente, claro, esto es muy bueno para Chile. De las tierras raras. Claro, y obviamente están los temas de las tierras raras. Lo que pasa acá es, hay mucho aún desconocimiento de cómo se va a hacer esta gestión, ¿no? No hay una... Las tierras raras, disculpa Eduardo, es una mezcla, ¿cierto?, de minerales que están de forma natural en la tierra. Exactamente, o sea, están de forma natural en el medio ambiente nuestro. No hay una regulamentación, no hay aún una estructura muy fuerte para direccionar cómo se tiene que hacer la extracción y el uso de esto. Por eso hoy día está causando mucho furor, ¿no? Yo creo que vamos a aprender mucho en el camino de cómo viene, ¿no? Pero sin duda es algo muy, muy importante que en el corto plazo va a empezar a impactar mucho la economía de Chile y la economía global. O sea, hay que ponerle ojo también a eso. No hay duda. Bueno, muchas gracias Eduardo por estar con nosotros, por ayudarnos a entender, ¿cierto?, cuáles son los aspectos más relevantes de este estudio, y esperamos seguir teniéndote aquí en conversaciones con nosotros. Muchas gracias, Isidora, un gusto nuevamente. Y vamos a pasar a otro tema que acabamos de hacer una referencia, ¿no?, y esto de las tierras raras. Bueno, sepan ustedes que existe un mineral que podría reemplazar eventualmente estas tierras raras. Vamos a conocerlo en la siguiente cápsula de curiosidades. Paneles solares, baterías eléctricas y aerogeneradores, dispositivos fundamentales para la transición energética, pero no es lo único que tienen en común. Para su construcción, son imprescindibles minerales críticos obtenidos de las tierras raras. El problema de estas es que más del 80% de los recursos mundiales provienen de China, un monopolio que podría acabarse gracias a un mineral descubierto el siglo pasado en un meteorito. Es la tetrataenita, cuya formación natural demora millones de años, pero científicos de la Universidad de Cambridge han logrado simplificar este proceso en un laboratorio. Este mineral, formado por níquel, hierro, fósforo y carbono, tiene propiedades magnéticas similares a las de las tierras raras. Sin embargo, queda un largo recorrido para verificar las aplicaciones de este mineral, por lo que China continuará con su liderazgo. Bien, y ya estamos finalizando este capítulo de Minería 360 aquí en CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados, por supuesto, a que revisen en nuestras plataformas digitales, en la red social que ustedes prefieran, parte del contenido del capítulo de hoy o de los anteriores, por supuesto. Así es, quédense con nosotros, sigan informándose y entreteniéndose aquí en CNN Chile. Chao, hasta la próxima. Chao. Minería 360 fue presentado por BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.